Está sabroso el café. Sí. Está... Pues estamos aquí con mucho gusto visitando la antigua fábrica llamada Carolina y Reforma, su edificio, y estamos en la sala de juntas con Juan Ramón Quintana Corral, que nos da mucho gusto que esté en muy buen estado de ánimo, de salud, contento, y pues que siga viniendo a Salvatierra, en el sentido de que pues ya se jubiló. Entonces ese es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí platicando con Juan Ramón. Pues Juan Ramón, platícanos sobre todo esta parte, pues que ya estás de retirada del director general. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cuándo fue? Sería ese el comienzo de esta charla, para después ir al comienzo de todo esto. Bueno, pues antes que nada, un gusto que me hayas venido a visitarnos. Aquí en la fábrica, pues todo el mundo recibido. Nos gusta que vengan, que vean la historia. Creo que es una parte importante de la historia de Salvatierra. Nos gustaría más que fuese más visitada, más conocida y todo. Y bueno, te platico, sí, tenemos por política un estatuto de jubilación. A los tantos años nos tenemos que jubilar. Llegó mi edad y lo cumplí. Esto pues para las nuevas generaciones que puedan venir adelante, no seamos un tope de ello, ¿no? Entonces, sí me jubilé, pero sigo activo, tengo proyectos aquí en la fábrica, cosas que cuando estás en la parte operativa no las realizas, siempre tienes proyectos, ideas y todo que no te da tiempo en el día a día. Yo es lo que me estoy dedicando, a hacer cosas que siempre pensé hacer, me gustaba y no tuve tiempo. Prácticamente, pues de eso de jubilado, no lo sé, yo creo que tengo más trabajo. Pero bueno, ¿no? Sí. Muy contento. Más contento de tener. Pues me da mucho gusto lo que acabas de decir, de que a la fábrica o aquí a la empresa o los directivos sí valoran mucho el recibir más visitas que vengan a conocer la fábrica. Te lo digo que me da mucho gusto porque en días pasados te platiqué que estoy por terminar un curso de certificación de guía turístico, y recuerdas que alguna vez platicamos con la directora de la Escuela Nacional de Conservación, sí, de que era importante que en Salvatierra se hiciera la ruta textil. Entonces ahora con el tema de la certificación de guía turístico, con la especialidad de virreinato e independencia, y el origen de la edificación de este edificio pues fue en el virreinato. 1920 y tantos. 1630, sí, como molino. Entonces yo creo que vamos a platicar después detenidamente el que pudieran ustedes tener aquí, como ya tienen capacitadores que hacen la explicación de la fábrica en el término tecnológico, que nos hicieran un apartado turístico, nada más de historia, línea del tiempo, edificios grandes y una explicación de el recorrido de la fábrica, 20 minutos y listo. Encantado de la vida, es algo que me gusta. Sí. Me gusta, no lo hemos hecho
formalmente, no lo tenemos en la idea, al que nos lo pides se lo da, no lo hemos promovido, es de las cosas que ya retirado me gustaría tomar. Yo encantado de la vida, te hago el equipo, te hago todo, ponemos días, nos organizamos. Sí. A ver, no puede ser diario de cualquier hora, ¿verdad? Pero sí. Sí, Día, determinada todo, tú me dices cuánta gente, cuánto todo, se le ponen, la fábrica tiene cierto ruido, podemos hacer algo muy bien y platicarles toda la historia en un árbol bien hecho, porque son desde López de Peralta, sí, pasando por Patricio Valencia, sus hijos, sus sobrinos, mi familia, sí. Luego la parte de Borrete, las gentes ligadas a Banamex, la parte de la gente que trabaja, de los trabajadores. Retomamos la fábrica hace 30 y tantos años, eso es toda una historia, ¿no? 1844, sí. A la fecha son 181 años. 180, sí. Como fábrica textil, ya lo encontramos como molino. No, sí, pues la importancia de este espacio en términos de la fundación de la propia ciudad de Salvatierra fue muy grande, porque aquí como molino de harina, pues era muy potente, pues tenía ese acueducto y una caída muy grande. Se conserva todo, bueno, parte, y es algo muy interesante cuando de repente seguimos encontrando cosas, entras a cuartos, entras a lugares y ves que hay algo, y ahí cuesta trabajo identificarlo, cómo nos sacaron, cómo entraba el material, a base de túneles, a base de todo. Ves la diferencia de las construcciones que son por ejemplo el grosor, ¿no? Las antiguas son gruesas, las otras son gruesas, y es muy interesante verlo, y ahora que sería bueno reconstruirlo, pero sí se ve que fue un molino muy grande. Sí. Toda la parte de abajo era molino y toda la caída del agua. Sí, bueno, yo recuerdo haber recibido una guía tuya, una guianza dicen ahora, del edificio, cuando estaban aquí la directora nacional de la escuela de Lina, de antropología e historia, que fuiste explicando el edificio, y una de las partes que recuerdo así con mucha sorpresa fue cuando explicaste cómo usaban el agua dentro de la misma industria textil para mover las telas y los algodones y las pacas. Esto viene por medio de Lucas Alamán, que fue en su momento, en 1840, fue secretario de Economía o algo así, y él reconstruye varias fábricas, ¿no? Si ves tú, todas son pegadas a los ríos, como es Río Blanco, Hércules y varias más, que hacen que la fuerza hidráulica haga circular una banda, y esa banda enorme va haciendo que circulen varias bandas más chicas, hasta llegar a lo que le llaman trosses, que son pequeñas. Entonces todo eso, esa fuerza la utilizan para mover, que antes lo movían a base de carbón, carísimo. Sí, carísimo. Sí. Entonces muy interesante. No, sí, pues muy bien. Pues este sería un buen apoyo que le darías al turismo en Salvatierra, tener gente interesada, porque hay mucha textil aquí en la zona. Ya me imagino a los textileros de Moroleón interesados en venir a ver cómo era el comienzo de las fábricas textiles, ¿no? Pues estará muy bien. Bueno, aquí para el municipio. Tierra, todo lo que fue en la parte de Batanes, sí, de los Argomero, fue una fábrica textil importante a principios del siglo XX, a principios del siglo XX. No, es otra historia también muy grande. Una historia muy grande que habrá que retomar, y creo que hay otra fábrica pequeña textil aquí, no la
No lo la electricidad. La electricidad, no lo ubico bien yo toda la historia, pero sí sería bueno, porque no es la región de... Eso es No, sí. mucho tiempo antes de Moroleón. Moroleón en su momento, cuando esto Sí. era una potencia textilera, Moroleón ni existía, Sí, Moroleón no. no pintaba. Y bueno, ahorita qué bueno que estamos conversando de esto, porque ahorita que hablas de la fábrica de San Isidro Batanes, que según la historia que yo leí, Cayetano Rubio, el gran millonario de la región, que fue incluso en la época de Maximiliano el que le prestó ¿cómo se llama? Un abrigo, una chazarilla para el día que lo fusilaron. No lo sé. Él se la prestó. Bueno, la Virgen de la Luz está, el bastón está Sí. por subir, ¿no? Pero Cayetano Rubio Ajá. estaba aquí en la vida social de Salvatierra, porque me lo encontré como miembro del comité de fiestas de la independencia, y es que se casó con María Luisa Argomedo. Ya. Y bueno, entonces esta historia textil pues es muy buena para impulsar el turismo en Salvatierra. ¿Cómo no? Podríamos hacer pequeños folletos. Nosotros estamos teniendo pues empezamos a trabajar en toda la historia de la parte de que es la unión de la Carolina, que aquí no interesa gran cosa porque ella viene de Atlixco, Puebla, Ciudad de México, y luego se viene hacia acá y compra la Reforma, ¿no? Pero aquí la parte importante, bueno, aparte de todo lo de esto, sería la historia de la Reforma, cómo se formó, cómo fue y cómo todo. Pero encantado de la vida, yo sería un placer. Y qué bien que ya hablamos de esta larga ruta que tiene ya este lugar como industria textil de varias empresas, y en el comienzo pues molino de trigo también muy fuerte, y hablamos ya de fábricas que ya desaparecieron. Ya desapareció Hércules, ya desapareció San Isidro de los Argomedo, ya desapareció la electricidad, ya desapareció la Aurora, y así una serie de fábricas. Y aquí viene una pregunta, tú que estuviste 30 años aquí y una buena cantidad como director general, ¿cuáles son las fuerzas que hay aquí para mantener en pie la fábrica, la producción fabril textil? Bueno, primero la mano de obra que se tiene, ¿no? Son gente capacitada en el textil por mucho tiempo. Creo que pocos en Salvatierra podemos decir que alguien de su familia no trabajó aquí, y eso lo tienen en la sangre. Creo que son gente trabajadora, cumplida, son gente muy recomendable, ¿no? Y bueno, teníamos la fuerza motriz en su momento, ya no se tiene. El lugar, la zona céntrica, ¿no? La zona céntrica, las instalaciones en sí son muy buenas instalaciones, porque son de muchos años, se han podido ir a adaptar a un negocio moderno, cosa que es difícil, ¿no? Que algo de tanta antigüedad se pueda convertir en algo moderno. Son salones amplísimos, ¿no? Entonces esto nos da algo que nos da mucho gusto, que se hiciera el centro educativo de ingeniero que se hizo aquí en el cerro, no sé. ¿El de Conalep o? No, el otro, el ITES. El tecnológico. Tecnológico, para mí, pues algo de suma importancia en la educación, ¿no? Un país educado es un país que sale adelante. Aquí esto nos ha ayudado mucho en sumar gente, ¿no? Son gente que obviamente no podemos dar hasta cierto lugar, porque nosotros no somos ingeniería de alta ingeniería, somos textil.
tenderos, pero sí les podemos dar las bases, los principios, y de ahí que ellos puedan emigrar ya con un currículum hecho a otros lugares, ¿no? Hay mucho ingeniero, ¿cómo le llaman? En robótica. Robótica. Sí, ahorita es básico, ¿verdad? El tiempo, porque hoy en día las máquinas pues, son prácticamente robots, ya, entonces hacen sus pininos aquí y muchos emigran a otros lugares, qué bueno, ¿no? A mí se forman, los tomamos y emigran. Ojalá hubiera más centros. Sí. Yo creo que la educación es algo básico, ¿no? Para todo lugar. La gente de Salvatierra, creo que es una gente que tiene educación, tiene formación, comparado con otras partes del país. Si tú ves, lo ves y lo notas enseguida. Nosotros venimos de la parte de la Ciudad de México y algo que me llamó mucho la atención fue la gente. La formación de la gente fue muy superior a lo que yo tenía. A lo que estaba de expectativa. Y qué bien que nos estás platicando ya estas conclusiones que tienes después de trabajar. No sé, llegaste aquí, de cuando llegaste a la fecha actual, ¿cuántos años son? ¿32, 34? En la fábrica en el 92. Yo empecé a mudar una fábrica de hilatura de acrílico y ¿qué sería? En el 93 hacia acá, y ya me quedé yo como director de la fábrica en finales del 94 a la fecha. No, hasta que me jubilé. Yo seguía viniendo, yo empecé a venir muy seguido por el cambio de las Sí, me acuerdo. Bueno, yo también en aquella época estuve como miembro de la Cámara de Comercio y teníamos conversaciones pues de preocupación porque había en aquel momento algunas diferencias, problemas, litigios. Sí, muy difícil, fue algo muy difícil que esto lo adquirimos por medio de José Manuel, mi hermano, y por medio de Francisco Javier Alejo. Francisco Javier Alejo, su padre, era originario del mismo lugar que mi abuelo, de Sopuerta, España, o de la región, por eso vivía en las casas de aquí, y nosotros lo conocíamos por eso. Y pues su tío trabajó con mi papá, tuvo mucho tiempo, entonces era una familia que nos conocíamos. Él sabía que nos queríamos salir de la Ciudad de México por unir las fábricas y dar un terreno de fábrica que tuviese todo. Nos mencionó cuando mencionó, siempre la había oído yo hablar. Mi papá fue un enamorado de la fábrica. Cuando la vendíamos a Echeverria, para él fue la peor desilusión de su vida, porque ellos, era la nueva generación que venía, ellos eran primos hermanos. O sea, Echeverria habían venido por parte de mi abuelo. Lo que pasa que el diferencial de edad de mi abuelo y mi papá era mucho. Entonces el que lo rellenaba eran los Echeverria. Entonces ellos trabajaron, cuando la vendieron fue una gran desilusión, pero siempre fue algo que contaba con mucha ilusión, la reforma, y siempre, no, yo nunca sabía, nunca había ni idea de lo que estaba pasando, hasta que yo cuando lo platicó, siempre puede haber sido un problema social aquí, porque pues comprarle a gente que trabaja en ella, y luego que trabaje para ti, pues, y había 3 sindicatos, entonces no era fácil y siempre era un problema que pensábamos que podía explotar, y desgraciadamente sí tronó, se pudo apaciguar y pudimos seguir trabajando, por favor. Bueno, porque no sé si recuerdan que fue muy cercano al 94, la crisis del 94 fue terrible en México, ¿no? Entonces, bueno, pudimos salir adelante y se hizo algo. Y aquí estamos. Sí, y bueno, nosotros estuvimos ahí en la conversación con la gente, trabajadores, familias, y había
esa división de opinión de la que yo escuché, que había familias de los trabajadores que manifestaban que para ellos lo más importante es que continuara la fábrica, que si vendieron, que si todo ese tipo de cuestiones. Dijo, no, nosotros lo que queremos es que siga. Sí, había muchos rumores, hasta gente me preguntaba, ¿no? ¿Cuándo se van? Compraron no sé, pensaban que la habíamos comprado para saquear y salirnos o algo. Bueno, pues no fue la intención. Si comprábamos máquinas, trajimos máquinas, compramos el futuro, bueno, y la mejor prueba es que llevamos 34 años aquí, ¿no? Sí, sí. Viviendo aquí. Yo soy casado con una salvaterrense. Sí. ¿Qué más? Sí, ya, pues ya eres salvaterrense. Pues sí, mis hijos salvaterrenses, todo. ¿Te gustan los toros como los salvaterrenses? Me gustan los toros. Las manolas. Me gustaban desde antes. Las manolas no digo nada porque están muy Sí, y bueno, ahorita que dices ya de esta vida social en Salvatierra, pues a ver, ¿a quiénes recuerdas en este largo trayecto que tienes de estar aquí en Salvatierra? Empezando, claro está, por José Manuel, que recuerdo una charla de un trabajador, era en aquella época que estamos hablando del 94, era como el de seguridad, ¿cómo le llaman? Seguridad industrial, ¿no? El que cuida las señaléticas y que andes con tus guantes, tu casco. Ramírez, creo. Ramiro Cermerón. Pues ahorita no recuerdo bien el apellido, o nomás lo recuerdo así. Ya también la edad pues no me ayuda. Pero recuerdo que la charla era sobre eso, ¿no? De esa disputa que había. Él estaba aquí trabajando y él le dijo a otro que estaba opinando. Ya sé quién me hablas, uno que decía de Chicles, creo. Y le dijo, mira, lo que pagaron por la fábrica, si ellos lo meten al banco, ya, con eso viven. Pero mira, ve a José Manuel, ese conjunto de problemas que trae, dice. Pues mira, eso de ser industrial, pues uno nace, ¿no? Mi abuelo fue textilero, mi papá fue textilero, nosotros somos textileros, mis sobrinos son textileros, entonces pues le entraban a los problemas, como se dice. Eso lo compras, si te lo pones y lo piensas como tú, pues no, a lo mejor lo harías o no lo harías, ¿no? Pero ese tipo de vida, pues hay gente que le gusta. A mí en lo personal no, yo me gusta crear y hacer algo, ¿no? Sí. Tener gente, ayudar gente y todo, me gusta, ¿no? Con sus problemas siempre tendrás gente que piensa que lo hiciste bien, gente que pensará que lo hiciste mal, pues en este mundo como le va a uno en la feria, ¿no? Sí. Unos lo habrás hecho, yo con otros no, espero, mi intención es hacer el bien de todos, ¿no? Nunca he intentado hacer de algo, no, sí. en lo específico a alguien, algún salvaterrense, algo que tenga. No, yo no creo, no lo tomo así. Bueno, ya como curiosidad mía, porque sí, de la charla y las relaciones de amistad y de comunicación que hemos tenido, sí me da la percepción, pues que es una persona educada, con el sentido humanista. Entonces, pues la pregunta luego es, ¿dónde estudiaste tú tus estudios superiores? Gracias por eso, ¿no? Yo estudié en un colegio llamado Vista Hermosa, unos padres oblacos, no eran curas, eran misioneros oblacos, tenían una filosofía de vida especial, eran muy humanistas, pocos realmente había para la cantidad de alumnos, eran muy poco. Yo estudié en el ITAM,
No terminé la carrera, pues yo tuve un accidente muy fuerte a los 19 años que tuve que dejar la carrera año y medio, tuve problemas luego, fue más o menos importantes, me retrasé mucho. Yo ya trabajaba desde entonces, pues todo el mundo estudiábamos, trabajábamos, no había no había nadie, becados, no había becados. En mi casa no había becados, si querías salir tenías que ser de tu bolsa, si no, no salías. Entonces nunca faltó nada, nunca hubo nada, pero cada quien se pagaba sus cosas y era lo natural porque todos mis amigos lo hacían. Así que pues todo el mundo trabajábamos. Llegó un momento en que la edad y todo, ya tenía trabajo, ya tenía todo. La universidad, lo que me quedaba, faltaba, ya no se me hacía importante. Yo creo que ya había aprendido lo suficiente, no me titulé, no hice nada, no se me hizo importante en ese entonces, cosa que hoy me arrepiento más. Bueno, pues sí, nomás si era volviese a tener esa edad, haría muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. Pero bueno, no lo hice. No lo hice, tampoco es algo que me haya afectado, no, claro. Profesionalmente como en mi vida interna, no pasó nada, pero bueno, yo creo que si las cosas empiezan, hay que acabar. Bueno, pero la parte educativa, formativa, pues sí se te nota que la adquiriste. Pues Ya la parte que sí. ya la parte escolar, académica, curricular, pues sí, efectivamente, pues mucho del aprendizaje real y fuerte es el trabajo mismo. Sí. Ahí es donde... Creo que en mi familia siempre algo que mi papá nos inculcó, nunca nos cuestionó a qué horas llegabas, a dónde fuiste o qué hiciste. Lo que sí, tenías que levantarte a cumplir, con el horario, con los compromisos. Que te tocaba. Eso era un sine qua non. Tú tenías que cumplir con tus obligaciones. Lo que tú hacías, tú te tenías que medir, claro. Sí. Pues por ahí te medías, ¿no? Porque si llegabas a las 6 de la mañana y tenías que levantar a las 7, pues estaba difícil. Y cumplir aparte. Sí, no, pues muy bien. Bueno, el tema que te estaba pidiendo era, pues estamos en Crónica Municipal. Ajá. O sea, todo esto es pues para que en Salvatierra conozcamos nuestra historia a través de los protagonistas que pues vieron e incluso decidieron muchas cosas. ¿De quién te acuerdas tú en este caminar tuyo en Salvatierra desde hace, pues como ya dijimos, 34 años que empezaste a conocer personas? ¿De quiénes te acuerdas? Muchas, ¿no? Que a mí me da miedo hasta no opinar de alguien, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo, bueno, empezando por la presidencia, empecé cuando estaba Carriel, luego no recuerdo quién lo sustituyó, si Gerardo Sánchez. Luego empezó a venir, ya no me acuerdo, una serie, alguno perredista, que fue unos panistas, mucha gente que fue Moisés, que fue el periodista, pues una serie de actores. En lo personal, recuerdo que nos recibió porque él había trabajado aquí y fue alguien que se nos acercó y le gustaba la cacería, cosa que a mí me gusta, le gustaban los toros, cosa que a mí me gusta. Manuel Castañón, sí. él fue parte de la Carolina y él la dirigió, fue de los primeros que me... Sí. Él trabajó desde antes con un tío mío en México, en Quintana, que llevaba el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo había sido la tienda minorista de la Carolina. Entonces, y él trabajó con ellos, su papá trabajó con ellos. Entonces, lazos familiares había grandes. Don Luis Castillo lo llegué a conocer, gran personaje. Sí, Luis Castillo. Bueno, las historias, creo que él trabajó. Era cronista de la ciudad. Sí. Pues, ¿quién más te puedo decir? Es que hay muchos. De los ingenieros, ¿quiénes te acuerdas que estaban por acá? Aquí estaba el ingeniero Castañón, que era uno de la vieja guardia, trabajó conmigo. Jorge Paz, el Tejido, estaba
WhatsApp de app. Conocí Montenegro, Montenegro que llevaba de acabado. Bueno, una cantidad de personas enormes. Yo cuando llegué realmente Merche, estaba WhatsApp solo. de Me traje unas gentes de México que me ayudaron, Alfredo Mendoza, Ramiro Salmerón, que fueron mis manos derechas, que habían sido, pues, yo ahorita trabajaba muy joven, ¿verdad? Y ellos habían sido como mis guardianes, ¿no? Mis manos derechas, estuve mucho tiempo con ellos, vinieron, me ayudaron, fueron los que me acompañaron. ¿Qué más te podría hablar de la sociedad? Había un ingeniero delgado, muy delgado él, que falleció sí hace igual como 10 años. Bueno, Enrique Pastor. Pastor. Él sí. venía de México con nosotros, él trabajaba en una empresa que nosotros le vendíamos el hilo, él era el gerente de calidad. Sí. Nos ponía locos, era la gente más odiada, y un buen día decidió trabajar con nosotros. Sí. De ser el más odiado a ser el amigo. Y él se vino con nosotros a apoyarnos, ¿no? Porque nosotros realmente necesitábamos la mano derecha aquí, porque poca gente conocíamos, teníamos que tener gente que nos ayudase, ¿no? Y la cual confiáramos, porque, bueno, se confiese en todo, pero no hay nadie. Sí. Bueno, de él recuerdo una charla que nos dijo que él ya había pensado en ya irse. Ajá. Y que su esposa le dijo, no. Bueno, sí, yo vivía en la casa de aquí enfrente, viví muchos años, ¿no? Prácticamente hasta que murió, él estuvo relacionado, ya no trabajaba, pero era asesor, lo llamaba mucho tiempo a que nos ayudara a ciertos problemas, con gusto él venía, él sentía que era su casa, y con gusto venía. Sí, por cierto, esa parte me gustaría que nos relataras, porque tú una muy buena cantidad de años pues vivías propiamente adentro de la fábrica. Sí. ¿Y cómo es esa vida, estar al 100% al pendiente de la fábrica? Y por años. La verdad yo creo que fue la mejor parte de mi vida. No sé, yo pues, la disfruté mucho. Merche, WhatsApp de Audi. Me dolió mucho tenerme que irme a Querétaro. Fue cuando empezó toda la parte de la inseguridad. Empezó a haber, me acuerdo cuando secuestraron al mismo tiempo a Rosillo. En el Atlántico, y me metí un poco de miedo en ese sentido. El que comentó, mira, yo oí que había tantos, y creo que uno de los que faltan eres tú. Claro, en comparación de Rosillo, que también era una burla, ¿verdad? Pero bueno, según él, ya ves que le decía que él era pobre. Sí. Fue muy rico, pero bueno, así fue. Entonces, pues yo empecé a pensar en mis hijos, cosa que te digo, la educación de mis hijos me importaba. Al principio pensaba ir y venir, era mucho, era demasiado. La carretera, yo tomarla y tomarme el riesgo, pues lo tomo yo, no mi familia. Pero sí la parte educativa fue una parte importante por la que decidí, mis hermanos decidieron de que me tenía que ir. Yo tenía pensado, sí había tenido pensado irme, pero no en ese momento. Yo creo que 4 años después, pues yo me la pasé muy bien aquí. Yo viví del 94 hasta el 2010, más o menos. Pues una sí. buena parte de mi vida. Pues sí, como la mitad de lo que llevas ahorita. Llegué soltero con pelo, Pues, y me fui casado y pelón. bueno, por cierto, si es posible, ¿tu familia cómo consta? Bueno, tu esposa, ¿y cuántos hijos tienes? Y ya deben de estar grandes. Tengo 3 hijos. Ya. Sí, ya son grandes, 25, 23, 21, no, que traen pues la universidad. No, ya está. Una médica, no están en finanzas, nada que ver con la fábrica. Nada que ver con la industria. Por lo pronto, nada. No, así. Pues luego pasa eso, que sigue uno la vocación del papá y otras veces no.
no se sigue. Somos 10 hermanos, tampoco hay mucho para repartir, digo, la verdad. Y entre ellos son 30 y tantos sobrinos, muchos de ellos trabajan En lo textil. en lo textil. Sí, ahora sí que como dirían los ejidatarios, ¿no? Sí. Crece la familia, pero no crece la tierra. Aunque crezca, pero no a esa velocidad de que se multiplique tanto. Pero sí, sigue la nueva generación, serán unos 10 más o menos que trabajan con nosotros en puestos importantes ya de dirección, son 4 o 5. Algún tiempo, en corto tiempo, alguno de mis sobrinos era el director del grupo. Sí, ya. Se jubilará, hoy en día es José Antonio, mi hermano, en algunos años se jubilará y entrará un sobrino mío. No, sí, efectivamente hay que preparar a las siguientes generaciones. Y bueno, ahorita que estamos ya platicando de estos temas, y sobre todo el tema de que pues sigue en pie la fábrica, ¿cuál crees que haya sido la mejor innovación o más impactante que se haya producido cuando tú fuiste director general? Bueno, yo no me lo puedo apropiar yo solo, ¿no? Porque fue un equipo y yo llevaba la producción y más bien yo llevaba los lineamientos que me daba comercial, ¿no? Yo no puedo hacer grandes innovaciones y a quién le vendo esa innovación. Porque puede ser la mejor innovación del mundo, pero si no se vende no sirve para nada. Entonces, siempre fue un lineamiento, fue visto a la parte comercial. Yo creo que el gran cambio fue el emigrar de la tela uniformera clásica al textil de especialidades, a la parte de seguridad. Todo, si tú lo ves, la fábrica va a un textil industrial que ya no es uniforme normal, sino que va al antifuego, al antiestático, a balístico, a la parte automotriz que tiene requisitos, en 1000 cantidades de requisitos. Pues tú puedes ver aquí toda parte de los productos que se hacen, ya no tiene nada que ver con lo tradicional que era la Carolina, ¿no? El emigrar y el estar investigando cómo se hace, yo creo que fue de los retos importantes que se tuvieron, ¿no? Y se siguen teniendo, porque pues, hoy en día, si antes las innovaciones eran cada 100 años, ahora son cada año, verá cada 2 días, pues, ves inteligencia artificial, ves todo, ahí habías todo, pues esto es revolucionario, esto cambia día por día. Y en ese sentido del que hablas de las innovaciones cada año, entonces aquí en la fábrica también tienen un observador que esté viendo cómo se están comportando mundialmente las telas, los tejidos, las fábricas, las corporaciones. Sí, aquí, bueno, estamos si tú ves antes la gente que estaba en piso contra la gente que estaba en la parte técnica, era enorme. Hoy en día la parte técnica y de investigación, desarrollo es enorme. Mucha gente se dedica a eso. Laboratorios han cambiado. Entonces vamos mucho a la innovación, mucho a la innovación, porque tenemos que estar al día. Y esa misma gente viaja, está en ferias, está en todos lados, va muy de la mano con la parte comercial y es lo que tenemos que estar. Tenemos que estar viendo continuamente en innovar y cambiar. Innovar y cambiar. Porque si no, pues sí, aprendiendo de los demás mundialmente, estar al día, no, que sacaron. Hoy en día compites con el changarro de China. Sí. Así que ya no hay fronteras, ya no hay nada, por más que te digan. Muy bien. Y bueno, regresando a aquello que yo escuchaba de José Manuel cuando en 1992 habló de la maquinaria, de la tecnología que estaban adquiriendo, y decía que había un atraso de 150 años. Era un poco ¿Cuánto atraso? Era un poco exagerado, no me siento grande.
Pues sí, había un gran atraso. La verdad que sí, había los telares, los tenemos todavía y desgraciadamente no mantuvimos más porque son de museo. Así que desgraciadamente que en ese momento, pues sí, nos quedamos con alguno que otro. Muchos de las máquinas, bueno, obviamente que no existe ninguna máquina de esa, sí tenía un atraso importante, muy importante. Yo se había renovado yo creo, sin mentirte mucho, que gran parte desde la época de los Echeverría habría parte que no se había renovado, otras sí, obviamente sí se renovaron, no sé cuándo, pero mucho tiempo, pero un atraso muy importante. Yo cuando la vi la primera vez me llamó la atención, el atraso que teníamos maquinaria en México que no lo trajimos, que eso nos ayudó, fue un reto importante todo el cambio, pero seguimos manteniendo. Hoy, actualmente estamos cambiando toda la parte que es hilatura, la parte del hilo es completamente nueva, moderna. La parte de tejido ya la hemos cambiado, la parte donde es la tintorería, el acabado y le das el producto final al textil, también se ha cambiado prácticamente todo. Entonces, ya pues estamos por terminar este conversatorio, pues le vamos a pedir a Juan Ramón, después de esta interesantísima conversación y productiva y para bien de el municipio de Salvatierra y la región, este futuro de la fábrica, ¿cómo lo ves? O sea, ¿ves que va a seguir fuerte compitiendo la fábrica? ¿No va a haber mucho cambio? ¿No va a haber una migración? ¿Va a haber crecimiento? ¿Cómo ves este futuro, una perspectiva del desarrollo pues en este caso, tanto de la empresa como grupo, como ya el lugar de fabricación aquí en Salvatierra? Bueno, Salvatierra yo creo que como grupo se consolidará más cada vez aquí, ¿no? Como futuro, pues no estamos en épocas como para decirte gran futuro y gran perspectiva, son épocas muy cambiantes, con un futuro muy incierto a nivel nacional y a nivel mundial. Más hoy nosotros exportamos casi el 90% de nuestro producto a Estados Unidos. Lo que tosen allá, pues aquí nos pega mucho, ¿no? Sí. Entonces, esa situación es incierta, estamos preparados nos estamos preparando para el peor escenario, para ser competitivos en el peor escenario, ¿no? Esto nos ha costado pues el reajuste de la fábrica, un reajuste muy fuerte que hemos tenido, y el futuro lo veo bien, lo veo como todo, ¿no? Pues lo veo esperanzador, no puedo dejar de tener la ilusión, porque el momento en que la pierdo y piense que esto no tiene futuro, está perdido, ¿no? Yo sí tengo esperanzas de que esto seguirá siendo y seguirá creciendo y seguirá siendo algo orgullosamente de Salvatierra. Y sí, les pido a los salvaterrenses que nos vean más, yo por mi parte haré que atraerlos, que ellos lo vean, porque muchas veces, me han llegado hasta a preguntar, oiga, la fábrica aún trabaja en el cuadro, Dios mío, pues. Sí. Aquí tenemos cerca de 500 personas, como que para que no se vean. Sí, pero bueno. Sí, pasa eso. Nosotros, ¿te acuerdas de Dolores Hidalgo? Sí. Que nos apoyaste para pasar películas de la fábrica, alguna de ellas. Y sí llegó un reportero y dijo que él había venido a Salvatierra y que ya la fábrica ya no existía. No entiendo el por qué. Tanto fue así que obviamente se restauró la parte de atrás que estaba en bastantes malas condiciones, pues yo creo que para visualmente la gente pero pero sí, tú ves
el edificio, es un edificio más o menos bien conservado, está bien, está bonito. Sí. Creo Turístico. creo que sí, bueno, pues tuve el tamaño. Sí. No creo que haya un edificio en Salvatierra de estas No, dimensiones. en la redonda, bueno, muy poquitos en Acámbaro, sí hay una fundidora grandota, pero creo que sería Pero más grande. Con la antigüedad y el tamaño. No, pero allá ya no existe la fundidora, ya nomás se quedó el esqueleto. El antiguo tamaño y en funcionamiento. No, muy poquitos. Yo muy te digo poquitos. en mi región, en el país, Sí. no sé si lo hay. Sí, sí. Pues qué bueno que nos has expresado esta solidaridad con el impulso turístico de Salvatierra, que pues igual como dices, ahí tiene sus altibajos, ¿no? Entonces ahora la actual administración con José Daniel Sámano Jiménez quiere pues seguirlo empujando fuerte el turismo, y teníamos ahí el pendiente de los guías. Después de 12 años ya va a haber guías certificados. Qué Y bueno. mira, yo ya sé lo que se siente una persona que no sabe nada, llega por ejemplo aquí a la fábrica, ve la monumentalidad, le cuentan la historia y se quedan pasmados, o sea, se queda uno con mucha inquietud positiva. Por lo cual es muy interesante la historia, tú te la sabes parte, yo me la sé parte, he estudiado, la he tratado de estudiar. La verdad es una historia fascinante, ¿no? Yo creo que es digna de ser Contada, contada. Yo tengo hueco de la Apreciada. de López Peralta, de Molino, cómo llegó del Molino, de quién era el Molino cuando se le vendió a Patricio Valencia. Toda esa parte hay que documentarla, pero bueno, es una historia muy interesante que la debemos de hacer conocer. Sí. Porque pocas historias como esta debe de haber. Pocas. Sí. Pocas. y bueno, hay algunas grandes, pero igual dicen, y entonces ya ahí acabó, Acá, y aquí ¿no? Y no. aquí no. Aquí Sigue no. escribiendo, Sigue. ojalá se siga escribiendo por más tiempo. Llevamos, esta como fábrica textil lleva 181 años. Sí, como industria Se textil. dice fácil. Sí, se dice fácil. Pero mira, ahí de esos 181 te tocaron 30. 30 de mi familia, son 60 y tantos años de ser parte. De ser Somos parte de aquí. Casi a punto de tener los mismos años que de la familia de Patricio Valencia. Ah, sí, también. Como Sí. parte de la. Así te digo. Se dice fácil. Sí, Se sí. dice rápido. Y pues hay que decirlo fácil, pero a la historia, a los interesados, a la gente que aprecia. Pues te agradecemos mucho, Juan Ramón, esta conversación muy excelente, buenísima, pues llena de expectativas positivas, ¿no? Pues, por mi parte, encantado, Pascual, pues es algo que me gusta contarlo, me gusta que lo visiten, me gusta que tengan otra imagen de lo que es la fábrica, ¿no? Que vean pues que sí es algo pues, moderno, antiguo, tiene con mucha historia. Me gustaría que contigo viniesen a visitarnos, les hagamos todo un brochure de lo que va a ser, de lo que pueden encontrar, de lo que fue, lo que va a ser, lo que es. Pues que nos ayudemos, encantado de la vida. Estoy en tus manos, las veces que sea, pues estamos aquí para. No, pues muchas gracias. Pues a nuestro auditorio que nos sigue, pues les agradecemos su atención y incluso esta conversación la vamos a transmitir en Radio La Luz el sábado próximo para que pues se difunda esta interesantísima expectativa de crecimiento, no nada más de la fábrica, sino que sigue impulsando a todo Salvatierra y la región. Y pues les agradecemos a nuestros patrocinadores y pues este es un trabajo de la Crónica de Salvatierra del gobierno municipal de José Daniel Sámano Jiménez. Pues muchas gracias, les agradecemos, y también a Racontiamo Historia
al licenciado Fernando Zárate Ortiz por esta transmisión que ha realizado y que pues esperamos que sea del gusto de nuestros seguidores. Pues muchas gracias, Juan Ramón. Pues encantado, y reitero la invitación a toda la parte, lo que yo pueda hacer, ayudarles a que cuenten la parte de la historia de Salvatierra y la fábrica como parte de la historia de Salvatierra, que no es importante, pues encantado de la vida, ¿no? Estamos a puerta abierta, cuando quieran, con orden, y con esto, adelante. Sí, pues hay que hacer la ruta textil en Salvatierra. Pues encantado de la vida. Bueno, Pascual, pues mucho gusto. Muchas. Hasta luego, buenas tardes.